¿Tienes un solo día en Madrid? No te preocupes. En este vídeo te enseñaré los sitios que no te puedes perder de Madrid. Es un tour que se puede hacer andando. También os recomendaré sitios donde podéis comer y todo en español para que aprendáis español conmigo. Un 2 en 1. Una guía turística y tu clase de español de hoy. Quédate hasta el final porque para mí el número 15 es el sitio más mágico de esta ciudad. Y luego veremos cuántos pasos he hecho hoy. Puedes activar los subtítulos en inglés si los necesitas. ¿Listos para descubrir Madrid? ¡Vamos! My Daily Spanish. Os voy a enseñar 15 sitios, a ver cuál os gusta más. Pues estamos en la Puerta del Sol, en Sol. Este es el centro de Madrid, es la plaza principal de la ciudad y es un gran punto de encuentro para los amigos que quedan. Decimos, nos vemos en Sol a las 7 o a la hora que sea. Esta de aquí es la placa del kilómetro cero. De aquí es donde nacen las principales carreteras del país, las principales carreteras nacionales de España. Entonces este es el punto cero, el kilómetro cero, y todo el mundo se saca una foto con el pie en el kilómetro cero. Y esta es la estatua del oso y el madroño, es el símbolo de Madrid y no sé muy bien por qué un oso y por qué un madroño. Al parecer antiguamente en Madrid, cuando no estaba urbanizada esta ciudad, pues había mucha más flora y más fauna, o sea, muchos árboles, mucha más naturaleza y muchos animales. Si te ibas al campo o a la sierra, te podrías encontrar un oso. Pero no se sabe exactamente, no se sabe cuál es el origen de que este sea el símbolo de Madrid, pero el oso y el madroño lo vais a ver mucho en Madrid si venís. Y esta es la estatua famosa y todo el mundo se hace fotos ahí, como podéis ver. Y ese de ahí es el famoso reloj de las campanadas. El 31 de diciembre a las 12 de la noche, todas las televisiones de España están enfocando a ese reloj y esas son las campanas que dan las 12 y marcan el inicio del nuevo año. Y con esas campanadas tomamos las 12 uvas. En España, con cada campanada a las 12 de la noche tomamos una uva y nos da suerte para el nuevo año. Y una curiosidad es que las campanadas están ralentizadas para que nos dé tiempo a comernos las uvas porque si no nos podemos ahogar. Y os voy a enseñar ahora mi pastelería favorita de Madrid, que está aquí en la Puerta del Sol. Pues esta, la Mallorquina, es mi pastelería favorita aquí en Madrid. Y lo que siempre me compro aquí es una napolitana de chocolate. Son increíbles, la mejor napolitana de chocolate que he probado en mi vida. Y se puede tomar el desayuno dentro, o comprar algún pastel y llevártelo para comértelo por la calle, o sentarte en algún parque o donde sea. Y ahora vengo por la calle Preciados y vamos a ver otro sitio que tenéis que visitar. Estamos en Callao. ¿Entendéis la broma? Bueno, esta es la Plaza de Callao. Es una plaza también en el centro de Madrid, es peatonal y aquí se celebran muchísimas premiers de películas. Los estrenos de las películas los suelen hacer aquí. Y siempre hay aquí mucha actividad, muchos conciertos, espectáculos, graban videoclips, graban anuncios. Y hoy están preparando aquí un concierto aquí, así que aquí suele haber mucho movimiento. También es un punto de encuentro muy común entre los amigos. Y os voy a enseñar un sitio que no todo el mundo conoce, que es muy guay para tomarse algo. Si venís al Corte Inglés y entráis y subís a la planta 9, pues esta es la planta gourmet del Corte Inglés, donde puedes tomar algo mientras tienes unas vistas maravillosas. Esa es la Plaza de Callao y esa es la Gran Vía, que ahora vamos a ir para allá. De Madrid al cielo.
se dice aquí, es como el eslogan de Madrid al cielo. Y aquí estamos muy cerca del cielo, ¿eh? Y subir aquí es gratis, que es lo guay. Y ahora bajamos, dejamos Callao atrás y aquí estamos en la Gran Vía. Es la avenida principal de Madrid. Es muy grande, muy larga y tiene edificios bastante altos para lo que hay por España. Es una avenida larga, pero nosotros vamos a ir a la izquierda, dirección Plaza de España. Me acuerdo que la primera vez que vine a Madrid, la Gran Vía fue lo que me enamoró de Madrid. Dije, quiero vivir aquí. Comparado con Sevilla, pues aquí se ve mucha más gente, es mucho más grande la ciudad, se nota que estás en la capital. Y esta es la calle, digamos el Broadway de Madrid, es donde están todos los musicales. Hay cines grandes, salas de teatro, muchas tiendas. Y ahora es temprano y es un día entre semana, pero aquí el fin de semana, hay tanta gente. Así que digamos que esta zona es como el Times Square de Nueva York, el Times Square. Y vamos bajando hasta el final de la calle y llegamos a Plaza de España. Lo más famoso de esta plaza es este monumento a Cervantes y a Don Quijote de la Mancha, esa gran obra de literatura española clásica que ha traspasado fronteras por todo el mundo. Esa es Dulcinea, la amada de Don Quijote. Pues ahí sentado está Cervantes reinando este monumento y está aquí Don Quijote en su caballo y Sancho Panza, el gran amigo y ayudante de Don Quijote. Y por ahí arriba está representada la literatura española en forma de mujer que tiene un libro en la mano. ¿Qué pasa, Don Quijote? Pues hace no mucho hicieron unas obras aquí en esta plaza para hacerla también más amplia, más peatonal y construyeron aquí una zona de juegos para niños y bueno, y no tan niños. Ahí tienes un montón de columpios. Yo cuando no tengo nada que hacer y estoy por el centro, hay veces que me vengo aquí y me tumbo en un banco o me subo a un columpio y me balanceo tranquilamente. Me encantan los columpios. Pues ahora dejamos el parque atrás y nos vamos hacia la derecha. Y llegamos a estas escaleras y las subimos. Y aquí llegamos a un parque muy bonito y aquí hay un tesoro. Os lo voy a enseñar. Este es el templo de Debod. Es un templo egipcio de verdad, un templo egipcio real que regaló Egipto a España en 1968 porque España había ayudado a Egipto a proteger unos templos que estaban en peligro de ser inundados, porque se estaba construyendo una presa de agua en Egipto y había unos templos que podrían ser inundados y España colaboró con Egipto y para darle las gracias, Egipto nos regaló nada más y nada menos que un templo egipcio increíble. Y tiene un horario y se puede entrar gratis a verlo. Pues hay que reservar para entrar y he mirado la página web para reservar a ver si había algún sitio y no hay reservas ni para hoy, ni para mañana, ni para pasado, ni para el otro. Así que si venís tenéis que reservar con una semana de antelación, está bien. Una semana, si sabéis qué día vais a venir, pues podéis reservar para entrar gratis al templo de Debod. Pero de aquí no os podéis ir sin ver esas vistas, porque este templo está bastante alto y desde aquí hay unas vistas preciosas. Aquí lo suyo es venir al atardecer, que es mucho más bonito, se ve preciosa la vista de aquí. Pero si tenéis solamente un día en Madrid, según el tour que os he preparado hoy, está bien hacerlo ahora que está al lado de Plaza de España.
Estos son los jardines de Sabatini, que están justo al lado del Palacio Real, y me da mucha pena que están de obras, pero son unos jardines muy bonitos que yo espero que cuando vengáis vosotros sí que estén abiertos al público. Vamos, están abiertos normalmente, lo que pasa que están haciendo unas obras, son de estilo neoclásico, pero sí que os digo que si tenéis más tiempo, si venís más de un día, detrás del Palacio Real están los jardines del Campo del Moro, que son los jardines del Palacio Real, son gratuitos y son preciosos. Lo que pasa que para entrar hay que dar toda la vuelta y está un poco lejos la entrada de aquí, pero son unos jardines preciosos y tienen unas vistas alucinantes del Palacio Real. Si tenéis tiempo, id al Campo del Moro, que son los jardines que mandó construir Felipe II. Y si andamos un poquito más, vais a ver el Palacio Real. Y una curiosidad, las farolas de esta zona tienen una corona, porque son las farolas del Palacio Real. Pues este es el Palacio Real. Es la residencia oficial del rey, aunque no vive aquí, y está abierto al público. Se puede entrar pagando dinero. Es un poco caro, creo yo, pero es bonito. Para venir una vez en la vida, está bien. Uy, mirad qué cola más larga, qué de gente viene al Palacio Real, con la calor que hace. Y si vamos hacia allá, tenemos un mirador extraordinario. Pues todo esto aquí atrás es casa de campo y como podéis observar hay mucho campo. Pero son unas vistas muy bonitas. Y además si miras hacia atrás tenemos también unas vistas muy bonitas del Palacio Real y la catedral que os voy a enseñar ahora mismo. Por esa puerta se entra al museo y a la capilla de la catedral, pero nosotros vamos a entrar por otra puerta a la catedral directamente, que es gratis. Bueno, te piden un donativo de 1 euro. Pues aquí estamos para entrar a la Catedral de la Almudena. Es la Catedral de Madrid, que por fuera es neoclásica y por dentro es neogótica. Y si salimos de la catedral y giramos a la derecha, podremos llegar a la cripta de la catedral. Y a la derecha otra vez, vamos a la cripta neorrománica. En la cripta de la Catedral de la Almudena de Madrid, pues hay enterradas muchas personas importantes de la Comunidad de Madrid, también familias pues que pusieron dinero para construir esta cripta o bueno, que han puesto dinero después. Una persona cualquiera no puede estar aquí enterrada. Dicen que aquí hay más de 1000 personas enterradas. Al salir de la cripta giramos a la izquierda y andamos un poquito esa calle recto. Mirad, a ese señor le han manoseado muchísimo el culo, le han sacado brillo. Nos encontramos aquí con el mercado de San Miguel. Es un mercado de estilo tradicional, es muy antiguo, ahora es muy turístico y es como un sitio de tapas para tomar algo. Es muy caro, no os recomiendo comer aquí porque es muy caro, pero sí que os recomiendo que entréis y echéis un vistazo. Pero el ambiente es guay, la verdad. Aunque sea caro, supongo que no está tan mal si os apetece tomar algo, porque el sitio es chulo. Mirad, me acabo de encontrar en el mercado de San Miguel a seguidores de My Daily Spanish. Hola. De República Checa. Oye, pasadlo muy bien. Y venimos por aquí.
Pues esta es la Plaza Mayor, es la plaza más famosa de Madrid, es de 1619 y en su momento era el lugar público más grande de Madrid. Y aquí era donde se celebraban todas las celebraciones más importantes. Las fiestas así importantes de la ciudad se hacían aquí antiguamente. Y aquí también siguen haciendo muchas fiestas, ponen de vez en cuando un escenario ahí. Y esa estatua de ahí es de Felipe III. Ahora que ya es la hora de comer, os voy a recomendar sitios que me gustan para comer aquí en Madrid que están por el centro. Aquí en la Plaza Mayor está Casa Rúa, que aquí podéis probar los típicos bocadillos de calamares de Madrid. Y me han dicho que los de aquí están muy buenos. Yo no como carne ni pescado, así que no los he probado, pero aquí he probado los bocadillos de tortilla de patatas y están muy buenos, así que os puedo recomendar este sitio. Por aquí cerca también está la taberna La Búa, que es un restaurante de tortillas de patatas rellenas de muchos ingredientes distintos. Están riquísimas. Está muy bien, tienen varios restaurantes, La Búa o El Búho. Si sois veganos o vegetarianos, os recomiendo el B13. Es un bar de comida típica de España y comida rápida, pero todo vegano. Y me encanta ese sitio. Por el barrio de Malasaña tenéis el bar del Tigre, El Tigre, que es un bar de tapas muy baratito. Un poco más lejos de aquí está Los Rotos, que os lo recomiendo muchísimo. Es un restaurante con especialidad en huevos rotos, o sea, patatas fritas con huevos, así todo mezclado. Y los tienen con muchísimos ingredientes diferentes, yo los recomiendo muchísimo. Y si no tenéis mucho dinero, os recomiendo ir a Los 100 Montaditos. Es una franquicia de montaditos típicos españoles, de muchos ingredientes diferentes, tienen 100 distintos. Y si vais los miércoles o los domingos, casi toda la carta está a 1 euro. Pero cualquier día que vayáis tampoco es muy caro. ¡Que aproveche! Pues esta es la Plaza de Isabel II. Aquí la conocemos todos como la Plaza de Ópera, porque ese es el Teatro Real. Un teatro que se construyó durante el reinado de Isabel II, entiendo, donde se representaba mucha ópera, muchas obras de ópera, y por eso esto se llama ópera. El metro se llama ópera, y bueno, el Teatro de la Ópera, bueno, el Teatro Real, que justo detrás de este teatro está el Palacio Real. Es una estatua de Isabel II. Es ella la reina, ahí enfrente de su Teatro Real. Ahora vamos a recorrer la otra parte que nos quedaba de la Gran Vía. Vamos a ir hacia Cibeles. Mirad hacia arriba porque hay muchas esculturas coronando los edificios. Si tenéis tiempo y os gusta comprar, esta calle, la calle de Fuencarral, es vuestra calle. Y si tenéis tiempo y seguís toda la calle caminando, llegáis a Tribunal. Es una zona interesante, por ahí empieza el barrio de Malasaña y también hay un museo gratis que es interesante. Pero hoy vamos a seguir bajando Gran Vía. Aquí termina Gran Vía y seguimos por la calle de Alcalá. Yo creo que os va a gustar ahora el sitio al que vamos. Estamos en Cibeles, la Fuente de Cibeles. También se llama la Plaza de Cibeles. Es una rotonda, como podéis ver. Tiene un monumento a la diosa Cibeles. Es una diosa romana, símbolo de la fecundidad de la tierra y de la agricultura. Ese edificio es el actual Ayuntamiento de Madrid. Antiguamente era la sede de Correos, pero ahora es el Ayuntamiento y se puede entrar gratis. Es un edificio interesante para visitar. Y en esta plaza es donde se suelen celebrar las victorias de los eventos deportivos. Cada vez que España gana la Copa de algo, del mundo, de Europa o lo que sea, todo el mundo se reúne aquí y se hace aquí una gran fiesta en la calle, aquí en la Cibeles. Y también me gusta mucho que aquí en la Cibeles es de donde salen casi todos los autobuses nocturnos por la noche aquí en Madrid. Te vienes a Cibeles y coges el autobús para donde necesites. Y durante toda la noche hay autobuses aquí.
ese edificio de ahí es el Banco de España. Ahí supuestamente están los lingotes de oro que tiene España. No sé si es verdad, pero ese es el edificio que en la temporada 3 de La Casa de Papel, cuando van a robar el Banco de España, pues es ese. Ahí está el Banco de España. Este es el Paseo del Prado. Es un bulevar en el centro de Madrid que sale desde la Plaza Cibeles hasta la Glorieta de Atocha. Es un paseo larguito, pero muy agradable y es patrimonio de la UNESCO. Y en este paseo se encuentran algunos de los museos más importantes de Madrid y de España. Están el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía, el Museo Thyssen-Bornemisza. También está el Jardín Botánico. Estamos llegando al final. ¡Qué triste! Pero nos lo hemos pasado muy bien por Madrid hoy, ¿eh? Pero quedan cosas guays. Esperad a verlas. Ahí está la Cibeles. Aquí está el Ayuntamiento. Y vamos a seguir por la calle de Alcalá, por donde veníamos antes. Pues esta es la Puerta de Alcalá. Es un símbolo emblemático de Madrid también. Y está en la Plaza de la Independencia. Esta era una de las 5 puertas reales que daban antiguamente acceso a la ciudad de Madrid. Y fue el rey Carlos III quien la mandó construir. Se inauguró en 1778. Es una puerta estilo Arco del Triunfo romano y fue el primer Arco del Triunfo construido en Europa después de la caída del Imperio Romano. Increíblemente. Espero que os esté gustando, porque ahora queda lo último, mi sitio favorito de Madrid. ¡Ay, socorro! De repente ha empezado a llover. ¡Se me va a rizar el pelo! ¡No! Este es el estanque del Retiro, que hay un monumento a Alfonso XII, el antiguo rey Alfonso XII, y hay muchas barquitas en el lago, bueno, en el estanque, que se pueden alquilar. No son muy caras. Si sois varios, sale bien de precio. Y es un plan divertido, la verdad. Hay muchos patos, hay peces, creo que son truchas o carpas. Una de esas dos. Hay tortugas también. Pues estamos en el Parque del Retiro. Es mi parque favorito de aquí de España y es enorme. Os recomiendo muchísimo que os deis un buen paseo por el Retiro. Hay muchos rincones escondidos preciosos y os voy a enseñar ahora mis sitios favoritos de este parque. Uno de mis lugares favoritos en el parque es el Palacio de Cristal, que obviamente esto no es el Palacio de Cristal, está en obras también. Es que en verano, en España, en verano está todo en obras. Como no suele llover en verano, pues se ponen a hacer obras en todo el país. Y esto es el Palacio de Cristal, que mira, esta es una foto de cómo es en realidad el Palacio de Cristal. Es muy bonito. Y suelen tener exposiciones dentro y se puede entrar gratis a ver las exposiciones que sean. Una pena que no está abierto hoy. Pero otra parte muy bonita de esta zona es que tiene aquí enfrente un lago en el que hay muchos patos, muchas tortugas y también hay 2 cisnes negros. ¡Ay, ahí están! Mirad, esta estatua tiene una historia curiosa. Esta es la Fuente del Ángel Caído. Es uno de los pocos monumentos al diablo del mundo. Ese es un ángel en el momento de ser desterrado del paraíso. Entonces cae, tiene una serpiente en la pierna y se está transformando en Lucifer. Y la curiosidad de aquí es que justo está a 666 metros sobre el nivel del mar. 666 es el número del diablo, como sabéis.
Y no es una casualidad de que esté justo a 666 metros sobre el nivel del mar. Os voy a enseñar ahora un sitio precioso que me gusta mucho. Pues esta es la Rosaleda del Parque del Retiro y como veis está todo lleno de rosas, es un parque precioso, muy bien cuidado y bueno, aquí la gente viene a hacerse muchas fotos porque es que es muy bonito. Yo también he venido aquí a hacerme fotos alguna vez. Y por cierto, tenemos una guía para estudiar español gratis que la podéis descargar desde el link en la descripción de este vídeo. Bueno, este parque tiene muchísimos más sitios preciosos, así que os recomiendo que os deis una buena vuelta para descubrirlos. Vamos a ver cuántos pasos he dado hoy. Casi 24.000 pasos llevo. He de decir que cuando empecé el vídeo ya llevaba 2.000. Porque tuve que venir al centro primero. Pero son muchos pasos, ¿eh? Así que ya es la hora de descansar y tomarse algo en un bar. Dejadme en comentarios si queréis que os haga un tour de sitios que la gente no conoce tanto de Madrid. De los sitios no tan turísticos y no tan típicos. Si queréis seguir descubriendo España conmigo, haced clic aquí, que es un vídeo en el que os enseño Sevilla en un día andando. Nos vemos en Sevilla.